Bueno, ¿por qué puse esta foto? Y porque este es el primer mamífero donde está en la historia de la filogenia, que es la evolución de las especies, donde aparece un animal que tiene placenta, porque la definición de mamífero no es solo que tiene que ver, no todos los mamíferos tienen que ver con la lactación, sino con el tema de con este tipo de gestación y esta presencia de este tejido que permite la difusión de sustancias por diferentes mecanismos y el crecimiento intraútero de esa especie. Bueno, la placenta y las membranas fetales realizan las siguientes funciones. Cuando una vez se le dice la función es de protección, sí, claro que es protección, pero que protege, pero en verdad la verdadera protección fetal, en verdad también lo hace todos los líquidos que la placenta o las membranas fetales ellos están. Y en verdad es una barrera neumática, por lo cual si yo tengo una paciente embarazada que va a tener un trauma, esta placenta y las membranas fetales y el contenido líquido me van a amortiguar un montón de situaciones de trauma, hasta incluso van a ser una barrera en el caso de una herida de arma blanca, por ejemplo, ¿no? Esta presencia de estos tejidos. Es un tejido muy vascularizado y esta vascularización tiene que ver con la nutrición de ese feto y porque va a tener que pasar las sustancias por difusión pasiva, por difusión activa, por un montón de mecanismos, van a tratar de pasar ciertos nutrientes. Y nutrientes hablamos no solo de las proteínas, de los lípidos, de las hormonas, que la mayoría son lípidos o derivados de esteroides, iones, agua, oxígeno, gases. Y con respecto a gases, cuando hay una difusión de gases le conocemos con el nombre de respiración, ¿sí? Porque uno si no asocia nada más la respiración con la parte de las capacidades pulmonares y todo el árbol respiratorio. Pero convengamos que el feto los gases llegan por la placenta, por lo cual se puede decir que es el aparato de respiración fetal. También es de excreción, porque también así como nosotros, los adultos o las personas, los seres humanos que ya nacimos, tenemos un producto de excreción, el feto también lo tiene, y tiene varios productos de excreción. Los principales tienen que ver con la parte urinaria, porque en el último trimestre de gestación ya tiene un sistema urinario donde está liberando una orina. Es una orina primitiva, no tiene todo lo que tiene que tener, pero va al líquido amniótico y después eso es deglutido por el feto nuevamente, parte va a los pulmones y parte va al aparato digestivo, parte se absorbe, parte no. Pero también defeca, pero en general la primera defecación propiamente dicha se da una vez que en el nacimiento, que es el meconio. Y la producción de hormonas, porque esta placenta ya no es tan pasiva, que ayuda, genera un medio para que difundan sustancias o gases y demás, sino que además lo que produce hormonas, muchísimas, no solo es lactógeno placentario o gonadotrofinas, sino también otras hormonas. Por eso una de las preguntas del parcial, cuando le preguntamos qué hormonas produce la placenta, me dicen una, y muchas veces la pregunta del parcial es hasta 3 o hasta 5. Sepan que por lo menos producen 9 hormonas diferentes. Esta es una placenta. Muchas veces en la bibliografía ustedes lo van a encontrar ya en los próximos años con el nombre de decidua. ¿Y por qué decidua? Porque se desecha, porque salvo Tom Cruise, que no esto de la iglesia científica que se come la placenta, nosotros la verdad que la placenta la tiramos, la desechamos. Y esta palabra viene semánticamente de ese origen que es de desecho. Pero toda la placenta no es decidua. Nosotros en la placenta tenemos una parte fetal y una parte materna. La decidua propiamente dicha es la porción materna. La porción fetal le llamamos el nombre de corion, ¿sí? Entonces la placenta tiene doble origen. Una del feto, una de la madre. Igual, cuando ustedes ya después en los próximos años, cuando hablan de deciduos, están hablando de toda la placenta. Entonces, las deciduas. En general, propiamente dicho, se habla del endometrio grávido. Es un endometrio, o sea que es la porción materna y que tiene que ver con la gravidez o con el embarazo. Y este endometrio grávido, en verdad, se mantiene por una reacción decidual. Y hay una hormona, fundamentalmente,
que lo va a mantener, que es la gonotoxina coriónica humana. De esta decidua tenemos diferentes porciones, o se clasifican diferentes cosas. El decidua basal, el decidua capsular y el decidua parietal. Yo se los voy a mostrar. Por ejemplo, esto tenemos toda la decidua, que es la porción materna, no lo negro, sino lo... Y fíjense, esto le llaman la decidua basal, es donde se corresponde con el corion frondoso. ¿Y por qué corion frondoso? Porque parece como un árbol, porque se ramifica entonces. La decidua basal es la base donde el corion frondoso se inserta, por eso se llama basal. Después tenemos una capsular, ¿ven? Esta decidua es como una cápsula. Y fíjense que no se corresponde con el corion frondoso, se corresponde con un calvo, con un corion que no tiene frondosidad. ¿Y cómo le llaman? Calvo, porque es como un pelado, ¿sí? Entonces, la decidua basal se corresponden con el corion frondosa. La residua capsular se corresponde con el polvo de calvo. Y después tenemos una decidua parietal, que es en la pared, que no se corresponde con el lugar de inserción de la placenta. El bebé no está adherido a todo el útero, está adherido nada más a la decidua basal con su correspondiente decidua capsular. Pero en esa parte, el resto del endometrio no es un endometrio que tiene que ver con la formación de la placenta. Y ese endometrio se conoce con el nombre de decidua parietal. Pero el corion, eso es la parte materna. Pero el corion lo que tiene es la porción del feto de la placenta. Y está formado por 3 hojas embrionarias que dependen de ese embrión. Ustedes recuerden que el embrión tiene 3 hojas embrionarias en la primera semana, al final de la primera semana, que se generaban a partir de la gastrulación. ¿Se recuerdan? Que era propiamente del embrión, y teníamos, como ya estábamos en la tercera semana, se llamaba como ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero afuera, ya al final de la tercera semana, tenía 3, como estamos en tercera semana, 3 hojas embrionarias, que en su momento derivaban, las 3 primeras hojas derivan del embrioblasto, pero el trofoblasto, que es lo de afuera, tenía 3 hojas embrionarias. El sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. Esas hojas que venían del trofoblasto van a formar la parte fetal de la placenta, que se conoce con el nombre de corion. Profe, Sí. Yo no quería entender de dónde surge el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario viene del mesodermo intraembrionario, que en algún momento del mesodermo intraembrionario hay células que migran y se colocan y se sitúan por adentro del citotrofoblasto. Entonces acá vemos el corion de la decidua basal, capsular, parietal. Ahora vamos a hablar del corion. Corion frondoso o corion leve, o también llamado corion calvo. Lo van a encontrar con las 2 denominaciones. Más adelante vamos a ver que adentro, voy a volver a la anterior, nosotros teníamos la cavidad amniótica. Al principio de la segunda semana tenía 2 cavidades, el saco vitelino, el saco vitelino y el saco vitelino y la cavidad amniótica que estaba por arriba. Después, con el plegamiento y celomización implicaba que toda, como se plegaba, tenía la cavidad amniótica y el saco vitelino. Como después el embrión se plegaba, el embrión queda cubierto de lo que había arriba, que como se plegó, queda todo rodeado de cavidad amniótica. Esa cavidad amniótica está rodeada por una membrana y por células que son los amniocitos, que derivaban del amnioblasto.
esta cavidad amniótica se va a fusionar, estos amniocitos se van a fusionar con el corión. Se fusiona el amnios y el corión leve, ¿sí? Y se conoce con el nombre de la membrana amniocoriónica. Que es toda esta membrana. Membrana camión, y en esta porción basal que se corresponde con el corión frondoso, no va a haber una membrana amniocoriónica, sino va a ser realmente lo que ahora vamos a ver como la placenta en sí, o por lo menos por ahí la porción de los cotiledones de la placenta. Pero para hablar cómo se forma, vamos a ver cuándo se empieza a desarrollar la placenta. En verdad la placenta, y como habíamos hablado de trofoblasto, el trofoblasto aparece más o menos al día 5. Vamos reacción hablando de la primera semana. Después, al final de la primera semana, empieza la implantación y ese trofoblasto se dividía en citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. ¿Por qué sincitio trofoblasto que está más fuera? Porque no hay separación de membranas, por lo cual son células multinucleadas, porque tienen un montón de núcleos, pero no tienen separación, por eso sincitio, porque están todas fusionadas. Hay un montón de células sincitiales dentro del organismo, incluso no solo en el feto, sino después. Nosotros vemos células sincitiales que tienen multinucleados y que están fusionados en membranas plasmáticas, por ejemplo los osteoclastos, muchos macrófagos, algunas células del hígado que pueden ser uni o binucleares, en fin, hay muchas. Después de la segunda semana aparecen espacios lacunares en el sincitio, que son como lagunas. Y en el día 13 empiezan a las vellosidades primarias. A partir de ese corión, de ese citotrofoblasto y citotrofoblasto, y después adentro, el mesodermo embrionario, vamos a ver que se empiezan a ramificar. Primero siempre se empieza a ramificar el citotrofoblasto, y después lo acompaña el sincitio y después el mesodermo. Y se forman las vellosidades primarias. Entonces, como nosotros después se forman las lagunas, vamos a hablar de que hay una etapa prelacunar, que en general es sólido, y que si yo veo con una dedo del guante, si yo corto algo acá, lo único que voy a ver es sincitio, citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. En este momento es prelacunar porque no tengo que este sincitio laguna. Y después tengo un periodo lacunar donde se empieza a llenar, en estas lagunas se empiezan a llenar sangre. ¿Y de dónde viene la sangre? De los vasos maternos. Y después empieza el estadio vellositario. Y va a depender del estadio vellositario sobre el tipo de vellosidad. Primarias, secundarias, terciarias, cuando ya se empieza a madurar la placenta. Ahora lo vamos a ver. Entonces, nosotros en este caso, yo acá me doy cuenta, primero me doy cuenta que el embrión no está plegado. Entonces, si el embrión no está plegado y arriba tengo un saco vitelino y arriba vemos una cavidad amniótica, ¿en qué semana estoy, más o menos? ¿Entre qué semana y qué semana? Estoy en la tercera semana, más o menos. Recuerden que en la tercera semana está la gastrulación. Y la gastrulación se divide en las 3 hojas embrionarias, pero además, lo que pasa después, aparte de la gastrulación, es la celomización, que es este plegamiento del embrión. Pero no solo pasa eso en el embrión, o sea que este saco vitelino después se va a hacer muy pequeño, saco vitelino definitivo, sino que además a nivel del corión y la deciduo materna hay un montón de transformaciones. Ven acá el sincitio hace estas lagunas. Estas lagunas se llaman de sangre materna. ¿Y de dónde viene la sangre materna? Recuerden que en la decidua yo tenía unas arterias helicinas o helicoidales, que son bastante gorditas y llega un momento que se llenan de sangre y hay tanta presión que se empieza a romper y la sangre se empieza a verter, la sangre materna, en estas lagunas que generó el sincitio. Entonces, tengo las arterias que empiezan a llevar sangre en estas lagunas. Por otro lado, acá, todo acá se llena de sangre. No es lo rojito que ven acá, sino acá se llena de sangre, ¿sí?
Pero adentro del corion también se forman lagunas y empiezan a haber cierta formación de vasos sanguíneos. Y adentro de eso se empiezan a formar sangre fetal. Entonces yo voy acá a tener sangre materna y acá voy a tener sangre fetal. Pero entre la sangre fetal y estos vasos sanguíneos fetales y la sangre materna voy a tener barreras. Entonces, yo lo voy a volver a decir, así que van a ver que cada vez primero empiezo a hacer definiciones generales y después hago, en las definiciones generales parece que todo fuera lo mismo, pero después como que voy a ir de grande a chiquito. Se forman células y vasos sanguíneos dentro del corion, o sea, es fetal. En la pared del saco vitelino, en el tallo de conexión y adentro de las vellosidades terciarias. Estas serían las vellosidades. Yo acá tengo la parte donde está la sangre materna, acá tengo el sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto acá está fusionado, es todo la membrana esta negrita, y adentro tengo el mesodermo extraembrionario. Todo esto es corion. Adentro del corion aparecen estos vasos sanguíneos con células en su interior con potencial angiógeno. Formaron glóbulos rojos y demás. Y acá lo vemos de nuevo. Entonces acá ya tenemos, por suerte, vasos sanguíneos acá ya de esas lagunitas y esos potenciales angiógenos, tanto de formar paredes endoteliales que son de origen fetal, porque estamos hablando de corion. Se forman un sistema arterial y un sistema venoso que es fetal, que está dentro del mesodermo extraembrionario, ¿sí? Con una circulación, con capilares, con todo lo que implica una red vascular arterial, venosa y capilar de origen fetal, adentro del mesodermo extraembrionario. Después tengo esto, que tengo sincitio y citro, y por afuera tengo unas lagunas que hay sangre materna. O sea que fíjense que la sangre materna, con respecto a la sangre fetal, tienen estas barreras, estas 3 unidades. Pero la verdad que le costaría mucho a la proteína pasar por acá y pasar por acá y pasar por el endotelio y demás, por lo cual van a ver que en la medida que las vellosidades se van madurando, cada vez estos vasitos van a estar más cerca del límite y se van como a fusionar. Y que incluso casi no va a haber células del citotrofoblasto. Y van a ver que después queda una membrana única. Y va a ser mucho más fácil la difusión de sustancias. De nuevo, tengo la placenta, tengo un corion, en este caso fíjense que acá prácticamente no tengo tantas vellosidades. Este que le decimos el corion leve o corion calvo. Y me dice, pero ahí no es tan calvo. Bueno, puede tener alguna ramita, pero de ninguna manera es el corion frondoso, ¿no? Y aparte acá no hay nutrición ni intercambio de nutrientes, porque incluso acá no se desarrollaron las lagunas, ni las maternas, ni las fetales adentro. Sin embargo, acá sí se empieza a desarrollar el corion frondoso que se corresponde con la decidua basal. Esta corion calvo se corresponde con la decidua cápsula. Y por acá afuera vamos a tener el corion leve. Después el corion leve, la decidua parietal, se va a fusionar, porque a la medida que el bebé crece, estas paredes como que se colapsan, porque después no queda más espacio. Entonces van a ver que la decidua parietal se va a fusionar con la decidua cápsula, porque en la medida que crece el bebé ocupa todo el útero. Nosotros nos vamos a concentrar en esto. Estas vellosidades, de alguna manera, todo muy lindo, las vellosidades crecen, acompañan el citotrofoblasto, el mesodermo, hay una red vascular arteriovenosa que está dentro y todo muy lindo. Pero como que en algún momento, con la decidua basal, se tiene que anclarse, ¿sí? Y esa placenta tiene que formar todo en unidad. Y eso que se llama como anclaje de la placenta, en verdad se conocen con unas vellosidades especiales que se llaman vellosidades de anclaje. Y entre cada una de las vellosidades de anclaje se forman unidades de intercambio que se le conoce con el nombre de cotiledones.
Entonces yo tengo un montón de vellosidades de anclaje, que ahí no hay tanto intercambio, sino que se van a fusionar con la decidua basal y entre el medio se forman los cotiledones, ¿sí? Vamos a ver que cada vez más estas arterias helicinas van a estar entre este escorio, y acá es lo que habíamos visto, esta unidad, acá la sangre materna va a verterse acá, y acá adentro todas estas unidades son las unidades fetales, donde vamos a ver arterias y capilares, que son las vellosidades del corio, ¿sí? Pero la sangre que viene de las arterias helicinas no van adentro de la vellosidad, sino en los espacios que deja por afuera la vellosidad. ¿Eso se entiende? A mí me costó eso cuando estudié, así que por eso por ahí lo repito. Por ahí hay algunas vellosidades que no tienen tanto vasos adentro. Esas son las que se llaman de anclaje, que no tienen adentro en red vascular. Simplemente están y se hacen uniones entre las células, uniones permanentes y quedan. Lo voy a ver con otro dibujito. La sangre de materno va a estos espacios, pero estos espacios tienen la vellosidad, y acá está, esto es sincitio-trofoblasto. Citotrofoblasto, todo en negrito, toda una membrana, y el sincitio es toda esta parte rosadita. Y adentro la parte vascular fetal. Así como se formaban a ciertas vellosidades de anclaje que están relacionados, también se forman ciertas tabiques placentarios, que esos son de la decidua capsular. Esos tabiques placentarios ayudan a que a este anclaje mejorar la adherencia de la formación de la placenta y del corion con la decidua. Y que es así. Entonces, vellosidades de anclaje son las del corion y tabiques placentarios son de la decidua. Y de esta manera genera una mejor adhesión y evita el desprendimiento de placenta. Si yo no tuviera este mecanismo de anclaje, por los tabiques de anclaje y los tabiques placentarios, o las vellosidades de anclaje y los tabiques placentarios, ante cualquier presión o ante el crecimiento del feto, o con los movimientos, o con el peso que genera el mismo feto y los mismos líquidos que van rodeando el feto, se me desprendería estas unidades de intercambio y sería lo que se conoce como el desprendimiento de placenta. Entre todas estas unidades van a ver que van a tener los cotiledones. Bueno, mientras los tabiques de la decidua, o sea, se llaman tabiques placentarios, entre los diferentes tabiques placentarios, tengo todo este espacio donde la sangre de las arterias helicinas desembocan y hay sangre, ¿no? Y estos espacios, ahora le vamos a poner un nombre, se llaman espacios intervellosos. Entre las vellosidades, tanto primaria, secundaria y terciaria, pasen. ¿En qué año están? Pasá porque normalmente empiezo, el cuarto año, empiezo con patología. Ahí les va a gustar más. Entre los tabiques yo voy a tener los espacios intervellosos. Los cotiledones es el nombre que se les conoce entre, este es el espacio, todo esto es cotiledón, pero el espacio intervelloso está adentro de los cotiledones. ¿Cuál profesor? Igual cuando, por ahí no es el mejor dibujito para ver cotiledones, después lo vamos a ver, pero este es el espacio intervelloso y todo esto es un cotiledón. La característica de los humanos es que tienen una forma discoide, por eso le llamamos que nuestra placenta es discoidal hemocorial. ¿Por qué? Porque tienen el corion que está como separado de la sangre materna. Más o menos llega a medir entre 15 a 25 centímetros.
y llega a tener de 3 a 5 centímetros de espesor y llegar a pesar entre medio kilo hasta entre 500 gramos y 600 gramos, cuando ya es una placenta madura. Es el 30% de la superficie del útero. Y un ratito antes del parto se desprende. Esto es importante porque una vez que hay desprendimiento de placenta, yo tengo una emergencia. Una emergencia que no va a haber intercambio de nutrientes, por lo cual el feto, si no empieza a respirar, no le va a llegar oxígeno. Y si no le llega oxígeno, no le va a llegar agua al tanque. Y si no le llega agua al tanque y no se muere, ustedes van a ver una patología que es muy frecuente, que se conoce por ahí con la parálisis infantil. No sé si alguna vez vieron un chico con parálisis infantil. La mayoría de los casos de parálisis infantil es que tuvo alguna isquemia cerebral por falta de aporte de oxígeno. Y no está relacionado con una enfermedad congénita, con un virus y demás, sino está relacionado que algo pasó en el parto que se demoró y que no llegó oxígeno al cerebro y que parte del cerebro no le llegó oxígeno, por lo cual sufrió una isquemia, como si en un adulto hubiera tenido una hemorragia o un trombo en el cerebro. En este caso igual que no le llegó oxígeno, porque hubo una demora del parto y ese bebé sufrió una isquemia cerebral y eso lo vamos a ver traducido como un chico con parálisis infantil, con más o menos afección y con cierta discapacidad, y que muchas veces no necesariamente está relacionado con falta de inteligencia, no entendimiento, sino que parte de su no puede tener cierto control de la parte motora de su cuerpo. Eso depende de la gravedad de la parálisis. La circulación placentaria, muchas veces incluso uno ve desprendimiento placentario relacionado al trauma. Yo hago emergencias, entre otras cosas. Y muchas veces nosotros vemos pacientes que estaban embarazadas del 6º o 7º mes y por el mismo trauma, sí, todo muy lindo, que lindo esto que me dijiste de la vellosidad de anclaje y los tabiques residuales, pero muchas veces el mismo trauma y la cantidad de cinética hace que se desprenda. Y muchas veces clínicamente no tiene algo, uno no sabe que se desprendió, porque puede ser traducirse con hemorragia, pero puede ser que la hemorragia no se visualice con una metrorragia. Primero, en el trauma metrorragia, una mujer embarazada sugiere desprendimiento de placenta, emergencia. Si la mujer está muerta, tengo que hacer una cesárea post-mortem, que es una cesárea dentro del servicio de emergencia. No tengo tiempo para llevarlo porque ya que se murió uno, por lo menos puedo tratar de salvar el producto, la gestación y ese feto. Y si no estuviera viva la mujer, generalmente hay que tratar de adelantar el parto y hacer una cesárea de emergencia, porque si está desprendida la placenta tengo poco tiempo de viabilidad fetal para poder salvar ese feto. Circulación placentaria, el lado materno. Habíamos dicho que la decidio tenía esas arterias helicoidales, y estas de entre 80 a 100 arterias espirales penetran espirales, helicinas, helicoidales. Lo van a ver en los libros de histología con diferentes nombres, pero son todas las mismas. Penetran a través de la envoltura citotrofoblástica externa y después ¿cómo vuelve? Después vierte la misma secreción a ciertas venas uterinas. En este espacio que estaba en nuestras vellosidades habíamos llamado que se llamaba espacio intervelloso y ocupa más o menos 150 mililitros de sangre y más o menos intercambia de esos 150 mililitros entre 3 o 4 veces por minuto. O sea, fíjense la volemia que tenemos en la placenta, lo que está llegando y lo que se está yendo. Por lo cual, cualquier lesión traumática en esa placenta me puede generar en poco tiempo un shock hipovolémico, tanto para el feto como para la madre, incluso en los hematomas, ¿no? El flujo de la placenta es muy alto, tiene 500 mililitros por minuto, y esa velocidad y esa presión que es sometido favorece el intercambio de nutrientes, oxígeno y también los productos de desecho. Entonces habíamos visto la circulación materna. Acá no estaba el dibujito, pero esta es la circulación materna. Espacio intervelloso, vuelve y es captado ya por las venas. La arteria cerecina va al espacio intervelloso y vuelve y es captado por la vena de los nutrientes. Y después se van por las venas uterinas. En vez de la parte fetal, yo acá lo que tengo es, hay dos arterias umbilicales
dos arterias y una vena. Y ustedes me dicen, pero ahí yo veo algo, una cosa roja y otra cosa vena, pero recordemos que el concepto de vena y arteria no tiene que ver con la oxigenación o la desoxigenación. La definición de arteria o vena, ¿por qué está dado? Acá los chicos de cuarto, a ver, ya te tuvieron el borrón de que estaban estudiando teórico. Las venas son las que llegan al corazón y las arterias son las que salen. Exacto. Y en este caso, independientemente, justamente la oxigenación está invertido. En este caso en el feto. Pero ustedes van a ver ejemplos en nosotros o en los seres ya nacidos, el nacido vivo, que también tenés algunos conceptos que en algunas venas hay sangre oxigenada y algunas arterias llevan sangre desoxigenada. Y el ejemplo sería las venas y arterias pulmonares. O en el caso de algunos shunt que podemos encontrar. Bueno, entonces en este caso, las arterias llevan sangre desoxigenada, una red de capilar y después la vena que vuelve por la umbilical. Es bastante alto. La presión de los vasos fetales es de 30 milímetros de mercurio y es mayor que el espacio intervelloso, que tiene 1/3 de milímetros de mercurio. Esto tiene que ver, y esto es bueno porque previene el colapso de los pequeños vasos de las vellosidades. Si yo no tuviera este cambio de gradiente de presión, se colapsarían y no se mantendrían, no se mantendrían permeables. Por lo cual, ¿cuándo empieza o cuándo se desarrolla de vellosidades primarias, secundarias, terciarias, los tabiques placentarios, las vellosidades de anclaje, los cotiledones, la parte vascular, las dos arterias, la vena y todo muy lindo? Más o menos a las 20 semanas. Ya después de las 20 semanas la placenta está desarrollada. Por eso una de las cosas que tiene indicación, nosotros tenemos un montón de métodos complementarios que a lo largo del embarazo tienen indicaciones. Y una de las indicaciones de la ecografía del último trimestre es ver que la placenta esté totalmente desarrollada y poder ver si hay formación de hematomas y algunas cuestiones con respecto al gradiente de presiones que se pueden medir en la placenta. Vellosidades. Vellosidad primaria. Acá no tengo ningún vaso, por lo cual imagínense que todavía no hay intercambio de nutrientes. Yo acá tengo la laguna. La laguna ustedes le llamaban espacio, ustedes no le llamaban, el espacio intervelloso, ¿no? Acá después va a haber sangre materna, ¿no? Todo lo amarillo. Acá tengo el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto. Por lo cual, en la vellosidad primaria, nada más voy a tener dos cosas. Es la regla mnemotécnica. En la vellosidad secundaria, ya voy a tener los tres componentes del corion. Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. Así como se venían con dedo de guante, cada vez entran más cosas. O sea que en la vellosidad secundaria tengo tres componentes de la vellosidad. Digo para hacer alguna mnemotécnica que a ustedes les sea fácil, porque una de las preguntas del parcial le pregunta, ¿por qué está compuesta la vellosidad primaria? ¿Por qué está compuesta por la vellosidad secundaria y por qué está compuesta la vellosidad terciaria? Me hubiera encantado que responda la regla. Como que en la primera semana teníamos 1, 1 y 1 y la segunda y la tercera hay reglas mnemotécnicas de la semana, pero para esto la regla, lo que mejor puedo ayudar. La vellosidad secundaria tengo tres componentes. Ya en la vellosidad terciaria, adentro del mesodermo extraembrionario, teníamos estos vasos sanguíneos que se empezaban a desarrollar. Y dentro de ese vaso sanguíneo teníamos dos potenciales células. Una con potencial endotelial, que formaba el endotelio de ese vaso sanguíneo. Pero también tengo células en el interior que tienen potencial de formar glóbulos blancos, glóbulos rojos y glóbulos blancos, o sea, potencial se forman los capilares vellositarios, pero estos capilares en esa vellosidad terciaria al principio están bastante separados del espacio intervelloso. Con el tiempo, en la medida que la placenta madure, vamos a ver que los capilares se acercan a la periferia. La
el mesodermo extraembrionario comienza a adelgazarse y luego desaparecen las células del citotrofoblasto. Por lo cual después las células sincitiales se unen a las células endoteliales y forman una única unidad, por lo cual la sangre materna o los nutrientes que tiene la sangre materna, como por ejemplo el oxígeno, solo deben pasar una capa sola hasta que lleguen a la sangre fetal. Por eso es muy importante que el citotrofoblasto se va adelgazando y después va desapareciendo parte de las células y el citotrofoblasto va a también disminuir de tamaño y las células de los vasos sanguíneos se van a adherir a la periferia. Van a tener una dirección centrífuga. Acá yo tengo una vellosidad. Fíjense que en esta vellosidad tengo una vellosidad primaria. Además, está empezando a formar la primaria porque tengo células del citotrofoblasto y citotrofoblasto. Si yo corto, a ver, cortemos una vellosidad, acá tendría que estar, si yo cortaría acá, tengo una vellosidad secundaria. Pero si yo corto acá, tendría esta laguna trofoblástica, acá tendría que no, todavía no tengo. Todavía no tengo vellosidad secundaria. Vellosidad primaria. Corto, sin citotrofoblasto, citotrofoblasto. Vellosidad secundaria. Sin citotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y eventualmente alguna, pero no, casi no tienen vasos sanguíneos. Vellosidad terciaria ya tengo los capilares de dentro de la vellosidad, el citotrofoblasto que va desapareciendo, el citotrofoblasto y acá el espacio intervelloso. Lo mismo que decíamos. Ahora, esta vellosidad terciaria tiene varias etapas. En la primera etapa, la vellosidad terciaria, hay muy poca difusión de sustancias. Y la sustancia les cuesta un Perú, porque tienen un montón de capas que tienen que pasar. No es lo mismo difundir por un mesodermo, que es un tejido conectivo embrionario, que directamente pasar por una membrana. Fíjense que acá, ya cuando la placenta va madurando, ya cada vez los vasos están más en la periferia y va desapareciendo el citotrofoblasto y los capilares están en la periferia. Entonces, el grosor va disminuyendo, de un grosor de 20 milímetros pasa a un grosor de en micrómetro. Va pasando a un grosor realmente muy delgado y si yo empiezo a ver la barrera que me limita la difusión de sustancias, es solo una barrera formada por sincitio y endotelio, a diferencia de antes que tenía una barrera formada por estos 4 tejidos. Entonces, al final del embarazo, ¿qué pasa? ¿Por qué el embarazo, por qué el bebé deja de crecer al final? Primero porque ya, si bien se difunden sustancias, se empiezan a depositar en esta superficie la vellosidad de material fibrinoide. Se empieza a calcificar y empiezan a disminuir las propiedades de transferencia. A veces pasa de que por alguna razón el bebé deja de crecer. Y uno dice, ¿por qué el bebé deja de crecer? Retardo de crecimiento uterino. Una de las cosas es que esa placenta empieza a acumular en esa vellosidad de estas sustancias antes de tiempo. Por eso, una de las indicaciones del retardo intrauterino, cuando realmente el cuidado de la madre está óptimo, se controla la glucemia, se controla la presión, la mamá está bien nutrida, si tiene anemia se corrige la anemia. Una de las únicas soluciones de tratar de no afectar ese feto y ante un retardo intrauterino es una indicación de cesárea. Yo tengo que interrumpir ese embarazo, porque esa placenta no está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo, la verdad que meter en esa placenta y entrar a modificarla no puedo. ¿Por qué puede que una de las causas de retardo del crecimiento intrauterino es que la placenta acumule esta sustancia no al final del embarazo, sino antes de tiempo? Y la indicación es interrupción del embarazo. No siempre, ¿no? Bueno, todo esto que se formó, ¿qué funciones tiene? Habíamos visto de respiración, de nutrición, de protección.
Y hablo de protección y lo vuelvo a decir para que sepan que todo este líquido amniótico, todo esto que se formó realmente protege y el feto es un bendecido del trauma. Nosotros vemos muchas mujeres embarazadas y muchas veces vemos que la mujer tiene traumatismo de cráneo, tiene traumatismo cerrado de abdomen y demás, y el bebé es el último que se afecta y muchas veces, aun cuando hay algún tipo de lesión, salvo que se desprenda la placenta, el bebé queda indemne a casi todo el trauma, justamente por esta protección que tiene y esta barrera neumática que le permite estos líquidos. Pero más allá de eso, que es más mecánico, hablemos de la parte más metabólica, que es esto del metabolismo, del transporte de gases y nutrientes y de esta secreción de hormonas. Metabolismo, sintetiza, es un órgano de síntesis, sintetiza glucógeno, sintetiza colesterol, sintetiza ácidos grasos, y estos son fuentes de energía para el embrión. Pero además de la síntesis de esta fuente de energía y nutrición del embrión, también sintetiza estos productos como sustancias o como principios activos para después generar la síntesis de placenta, que también, la síntesis de hormonas placentarias, que también es la placenta que la sintetiza. O sea, sintetiza cosas para el embrión, pero también sintetiza cosas que le van a generar nutrientes para la síntesis de hormonas. Además, el tema de difusión y de transporte de sustancias. ¿A través de qué mecanismos? Por difusión simple. Eso significa que de acuerdo a la gradiente de concentración, por difusión facilitada, por un gradiente de carga, por un transporte activo, como ya sabemos que requiere energía, por la biología molecular, y también por pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis generalmente es de líquido y tiene que ver con gran tamaño, pero que tiene que ver con una vesícula. Cuando la pinocitosis tiene que ver con solo líquido y no solo con vesícula, se llama fotocitosis. No sé si lo vieron en biología molecular, pero la pinocitosis de solo líquido se llama fotocitosis de fotos, que vaya a saber que por ahí sale, tenía que ver con no tiene nada que ver con el El área de intercambio habíamos dicho que entre la sangre materna y la sangre fetal era de estos 5 centímetros cuadrados a las 28 semanas. Y eso significa que al final de la última semana de gestación casi son 11 metros cuadrados a las 40 semanas. Esto es muchísimo. ¿Cuánto dura la gestación? ¿Cuánto dura un bebé en 40 semanas? En verdad, esas 40 semanas tenemos un problema, porque en verdad son 266 días. Y en verdad son 38 semanas. Y acá empezamos que los que hablan de biología molecular o los que piensan en el feto tienen un problema con los obstetras y tienen ni hablar un problema con los pediatras. Porque en verdad el bebé cuando nace no tiene 40 semanas, tiene 38 semanas. Lo que pasa es que las semanas de gestación se calculan desde la FUM, de la fecha de última menstruación. Y la fecundación es la fecha de última menstruación, no, ahí está menstruando. Calcular 15 días después, a las 15 días. Entonces, por eso, si bien uno dice son 40 semanas de gestación, las reales son 38 semanas, que son 266 días. Igual ustedes, esa situación de complicación, depende de dónde estén cursando. Si ustedes están cursando acá, yo digo, bueno, sí, son 38 semanas de feto, pero son 40 semanas de gestación, se lo calculo por la FUM. Aclarando desde cuándo lo calculo. Si lo calculo de la fecundación, 38 semanas. Si lo calculo de la fecha de última menstruación, 40 semanas. Y después en pediatría o en obstetricia y demás lo van viendo de acuerdo a lo que quieran. Eso es como un dato porque yo incluso a mí me han corregido en los parciales, yo ya primero fui docente de embriología y después hice la carrera de medicina. Y entonces yo me quedaba con lo que uno sabía de embriología, que la verdad que bastante más con respecto a estos tiempos, con respecto a pediatras obstetras. Pero ustedes se tienen que acostumbrar de decir lo que quieren escuchar. Porque es así, porque parte de después uno sabe cuál es la realidad o cuál es el concepto. No se pongan a discutir en la instancia de evaluación, porque la verdad que eso es de burro. No de burro de no saber, sino de cabeza baja. Si la gente quiere, si el obstetra quiere que le digas 40 semanas, vos le decís 40 y después... En definitiva es lo mismo, ¿no? Pongan es como discutir con... Tiene sentido. ¿Cómo sería la palabra? Con testarudo, con necio. Para tener razón, en el parcial tienen que aprobar. No tener razón, no se trata de tener razón. Un caso clínico. Una madre joven dependiente de insulina que cursa su primer embarazo está muy preocupada por si su inyección diaria de insulina puede provocar alguna malformación
malformación congénita en su feto. ¿Cómo respondería esta inquietud? Porque la idea es, pero usted me está inyectando insulina y esa insulina va a llegar al bebé. ¿Qué se le ocurre? En verdad yo no me preocuparía, porque la insulina no va a pasar la placenta. El bebé no le llega la insulina. La placenta tiene su propia insulina de secreción, que es una hormona de crecimiento similar a la insulina. El feto crece por dos motivos. Crece el crecimiento, tanto en el feto como en el recién nacido o en el niño, tiene dos orígenes. Uno es, el feto va a crecer por una insulina o por una proteína que secreta la placenta. La insulina le va a actuar a la madre para que le entre azúcar a la madre para que no esté en estado de hiperglucemia. Pero si la madre tiene un estado de hiperglucemia, va a hacer que la placenta secreta más esta hormona de crecimiento sin insulina porque tiene una hiperglucemia y el feto va a ser más grande y más gordito. Entonces por eso yo necesito mantener una buen gradiente de glucemia en la madre. Por eso los bebés de madres diabéticas, ¿cómo son? Acá los de cuarto año. Son gorditos, son grandes. De hecho, cuando yo tengo un bebé de más de 4 kilos, yo tengo que sospechar que no tengo una diabetes gestacional. Porque tengo una hiperglucemia suficientemente grande que hace que la placenta genere mucha hormona de crecimiento porque responde al estado hiperglucémico y ese bebé va a crecer gordo. En el niño, la insulina, ya en el recién nacido, también actúa como hormona de crecimiento. Por eso no hay niños gordos. No hay niños gordos. Cuando comen mucho, le dan mucho a los postres, mucho azúcar y demás, no hay casi niños gordos. Hay niños grandes. Entonces, no, mi niño no es gordo, es grande. Sí, es grande porque como está con tanto azúcar en la sangre, genera mucha insulina y la insulina en los chicos actúa como hormona de crecimiento. Entonces vos tenés niños más grandotes, el niño que le da mucho a los postres, tiene una altura más grande, es más grandote y después sí empieza a acumular líquidos. Entonces el aumento del crecimiento y el desarrollo de los chicos a veces se corresponde no tanto con el tema de la herencia, sino tiene que ver con con las malas alimentaciones, con estados de problemas nutricionales. Porque el problema nutricional no solo se da por el déficit, sino también por el exceso. ¿Sustancia a través de la placenta de la circulación materna y fetal? Sí. Todas no. De la madre al feto se da agua, electrolitos, nutrientes y toda la historia. Algunas hormonas, anticuerpos, vitaminas y demás. Realmente cuando son las hormonas son las liposolubles. Del feto a la madre sí, agua, creatinina, bilirrubina, hormonas y demás, pero no todo. De hecho, no todo medicamento que tome la madre va a pasar al feto. Va a depender los medicamentos y va a depender los compuestos, el peso molecular y también si son liposolubles o no. Y no sabemos que la insulina es una hormona proteica, no es una hormona esteroide. Con lo cual le decimos que no se preocupe y que es re importante que se inyecte insulina para tener un buen nivel de azúcar para que el bebé no tenga problemas, porque el estado hiperglucémico no solo hace bebés grandotes, sino que también los estados hiperglucémicos en el feto puede generar malformaciones y problemas. El oxígeno y el dióxido de carbono y el monóxido pasan por difusión simple. Esto es re importante. ¿Y por qué es re importante? No solo por el oxígeno y más, sino es re importante desde la fisiopatología de las cosas que le pasan a las mujeres embarazadas en un servicio de emergencia. Ustedes saben lo que es la intoxicación con monóxido. ¿Qué es la intoxicación con monóxido? La inhalación de monóxido. Hay algunos que dicen, hay un escape de gas y hay una intoxicación con monóxido. No. En verdad es cuando yo tengo un elemento de combustión, leña, un líquido, queroseno, nafta, gas, cualquier elemento de combustión. Y cuando hay combustión hay un elemento de combustión más oxígeno. Y eso genera calor y dióxido de carbono. Pero si hay poco oxígeno, porque ese ambiente no está ventilado, en vez de hacer dióxido de carbono y calor, genera monóxido, porque en vez de no puedo generar dióxido porque no tengo tanto oxígeno. En vez de generar dos moléculas de oxígeno, se genera una molécula de oxígeno. Y ese monóxido no solo le hace mal a la mamá, porque el monóxido le encanta la hemoglobina y le encanta el ciclo de Krebs y le encanta, o sea que se pega a la mitocondria y hace que no haya glucólisis aerobia, por lo cual me quedo sin glucólisis aerobia, me quedo sin oxígeno. Y sin oxígeno estamos complicados y me quedo sin ATP. ¿Sí? No es nada más el oxígeno. ¿Para qué necesita la célula oxígeno? Para generar ATP. No tengo ATP, me muero.
sino que además no tengo ATP, me muero, y encima la hemoglobina tiene alta afinidad por el monóxido y no tanto por el oxígeno, compite con el oxígeno para la afinidad de la hemoglobina, o sea que encima me quedo con poco transportador de oxígeno, sino que además se pega a las membranas, genera peroxidación de lípidos de membrana, el monóxido, te bloquea el ciclo de Krebs. Y acá lo más grave con respecto al embarazo es que el monóxido le encanta pasar por la placenta, además como que tiene un corredor por difusión simple. Por lo cual cuando yo tengo una madre intoxicada con monóxido de carbono, me preocupa la mamá, y aunque la mamá esté bien, lo que me preocupa es todo el monóxido que tuvo el bebé y que tiene alta afinidad y que pasó todo el bebé. Por lo cual, a pesar de que el laboratorio me dé bien, yo le chanto el oxígeno durante 6 horas para que ese bebé poder depurarlo y hacer efecto aspiradora, porque aunque la mamá esté bien y clínicamente esté bien y tenga bajos niveles de monóxido, yo al bebé no le puedo medir el nutriente de monóxido, por lo cual le tengo que dar un montón de oxígeno. Fíjense por qué yo tengo que saber embriología y placenta, porque ustedes ven que todos los días se van a acordar de mí cuando ustedes, si salen todos emergentólogos, en algún momento me van a ver, y si tienen otra especialidad, también es importante porque en algún momento la van a ver. El feto a término extrae gran cantidad de oxígeno por minuto, por eso dicen que genera una deuda de oxígeno maternal. Se chupa el oxígeno de la mamá. La mamá tiene una deuda de oxígeno, la mamá embarazada, al final de la gestación tiene una deuda de oxígeno. Así cuando tiene enfermedades que están consumiendo más oxígeno porque necesitan mucho ATP y mucha energía porque la patología genera una actividad metabólica aumentada. En el caso de la madre es alguien que tiene una deuda de oxígeno sin tener ninguna patología. ¿Por qué? Porque se chupa todo el oxígeno. Extrae de 20 a 30 milímetros de oxígeno por minuto el feto a la placenta. Pero la difusión de oxígeno está limitada por el flujo sanguíneo. Y en la medida que la placenta va madurando y cada vez se le acumulan más cosas y le va haciendo más esos espacios intervellosos, van a tener estos lípidos o esto calcio que se va acumulando y cada vez el oxígeno va a poder difundir menos. Y entonces, por eso es importante que ante el diagnóstico de retardo de crecimiento uterino, ver la viabilidad de esa placenta para ver si no es una placenta supermadura, extramadura y que ya no puede cumplir las funciones que tenía que cumplir. La hipoxia fetal es el resultado de factores que disminuyen el flujo sanguíneo uterino fetal. Hay varias causas de hipoxia fetal, pero esta es una. Hipoxia fetal también, si una mamá tiene un problema de respiratorio, porque tiene una fibrosis quística, porque tiene una insuficiencia respiratoria, porque es un EPOC, porque está en un ambiente que hay bajo nivel de oxígeno, un montón de cosas que le pueden pasar, o porque está con una neumonía, obviamente puede producir una hipoxia fetal, ¿sí? Aunque la placenta esté divina. Si llega a pleno oxígeno, por más que la placenta esté hermosa, el feto no va a tener la gran cantidad y va a generar una hipoxia fetal. Y lo primero que ante una causa de hipoxia fetal, lo primero es deja de crecer y después empieza a afectarse otros órganos, otros sistemas. El agua y la glucosa pasa por difusión simple. Los electrolitos se intercambian en forma libre. A diferencia de los aminoácidos que pasan por transporte activo y van a tener receptores específicos en la superficie placentaria. Las concentraciones fetales de la mayoría de los aminoácidos es más alta que la sangre fetal. El feto es un tejido metabólicamente muy activo, así que va a tener prioridad porque está creciendo y está desarrollándose, a diferencia de la madre que se supone que es de mantención. Antes que se produzca la queratinización de la piel, más o menos a las 20 semanas, que en verdad cuando se llama epitriquio, el epitriquio es como el ectodermo, que es el nombre del epitelio en la etapa embrionaria, se llama epitriquio, ahora no sé la palabra, y deriva del ectodermo de la piel. Todo el embrión está rodeado de ectodermo, porque se acuerdan que el embrión trilaminar arriba era ectodermo, cuando se pliega todo el embrión queda rodeado de ectodermo, que no tiene nada que ver con el neuroectodermo. Ese neuroectodermo se desarrolla como epitriquio, y este epitriquio se queratiniza, más o menos a las 20 semanas, o sea que después, si yo no tengo todo un sistema vascular a través de la placenta para que difundan, no es más un embrión lactante. Antes se llama un embrión lactante porque hasta que no está formado la queratinización de la piel, por ahí pasivamente a través del líquido amniótico algo chupaba de nutrientes y de cosas en el embrión. Pero ya después no lo puede hacer porque con la queratinización, si no es a través de la placenta, no llega nada al feto. Las vitaminas y las membranas
cruzan la membrana placentaria y son esenciales para el desarrollo del feto. Las vitaminas hidrosolubles obviamente van a cruzar con mayor rapidez. Las hormonas proteicas no cruzan la placenta. Entonces, si yo le digo que la insulina es una hormona proteica, ¿yo qué le voy a decir a esta mamá? Quédese tranquilo porque la insulina que le estoy inyectando, por más que sea transgénica y sea desarrollo del cerdo, no le va a pasar nada a su bebé y no va a salir con carita de todas esas preguntas la gente se los hace. Está muy bien, porque cuanto más está informado, ve que la insulina, que es transgénico, que no se creen, los productos de desecho como la urea y el ácido úrico pasan a través de la membrana placentaria por difusión simple. Y la bilirrubina se elimina con rapidez, salvo que se afecten los mecanismos de liberación de la bilirrubina. Hay medicamentos como por ejemplo las tetraciclinas o por ejemplo los macrólidos, que son antibióticos, que si yo les doy el último tercio de la gestación, disminuye la liberación de bilirrubina por el feto y producen kernicterius, que es una patología que se conoce como la hiperbilirrubinemia fetal. Los fármacos, la mayor parte atraviesan la placenta por difusión simple, pero no necesariamente generan alteraciones en el feto. Con respecto a las drogas, el 50 o el 70% de las madres adictas a la heroína desarrollan síntomas de abstinencia en los niños cuando nacen. Y hoy estamos viendo que, por ejemplo, en el Hospital Castor Rendón tenemos gran cantidad de chicos, cuando el nene nace y empieza a tener hipoglucemias, taquicardias, algunas cuestiones, de rutina se están haciendo determinaciones de drogas porque hay gran cantidad de niños recién nacidos con síndrome de abstinencia. En verdad es porque cuando estaban adentro, en verdad eran adictos pasivos. Y cuando nacen empiezan a tener signos de abstinencia, como por ejemplo delirium tremens, taquicardia, y un montón de cuestiones que gravemente ponen en riesgo la vida de ese recién nacido, como por ejemplo el estado de hipoglucemia. También hay infecciones, porque así como algunas cosas no pasaban, hay virus y bacterias que pasan la placenta e infectan al niño. En general le conocen para acordarse la mnemotécnica Storch, toxoplasmosis, herpes virus, toxoplasmosis, sarampión, bueno, se llaman como las Storch, listeriosis. Hay un montón de ciertas enfermedades que traspasan la placenta y que generan enfermedades congénitas. A diferencia de otras enfermedades, se llaman congénitas porque esa enfermedad y esa malformación o ese problema se adquieren en el vientre de la madre y no están desarrollados con enfermedades genéticas. Por eso le llaman enfermedades congénitas, son adquiridas. Y dentro de las enfermedades congénitas, adquiridas, están estas de las enfermedades infecto-contagiosas. También puede ser, la sífilis. Síntesis de hormona. Este es para responder al examen. Habíamos dicho que tiene grande cantidad de síntesis. La primera hormona que sintetiza la placenta es la gonadotrofina coriónica humana. Y esto es muy importante porque es la gonadotrofina coriónica humana la que va a mantener el cuerpo lúteo, porque si el cuerpo lúteo no se sostiene, no puede inhibir toda la síntesis de hormonas que va a mantener la viabilidad de ese tejido placentario que se está formando. Al principio esta gonadotrofina coriónica humana la libera la placenta y mantiene el cuerpo lúteo, pero después ya no es tan necesaria altos niveles de gradientes, porque el estrógeno y la progesterona que va a sintetizar el cuerpo lúteo la pasa a sintetizar la misma placenta. ¿Y por qué yo necesito sintetizar estrógenos y progesterona durante la vida uterina? Porque si yo no tengo la cantidad de progesterona, las células de la decidua empiezan a liberar, tienen como lisosomas, los lisosomas empiezan a romper y empiezan a generar todo un mecanismo de necrosis en la decidua. Entonces yo, para que no haya menstruación, que es lo que se conoce con el nombre de eliminación de la decidua, tengo que tener las células de la decidua con los lisosomas que no se rompan, ¿sí? Que no haya necrosis y mantener toda esta función. Y eso me lo hace la progesterona y el estrógeno. Al principio lo hace el cuerpo lúteo, que es mantenido por la gonadotrofina coriónica humana,
pero después del tercer mes ya lo pasa a sintetizar la placenta. Por lo cual, si me preguntan, 13 hormonas sé, la primera gonadotrofina coriónica humana y después progesterona y estrógenos. Pero no solo eso, también sintetizan hormonas de crecimiento. Y estas hormonas de crecimiento, la más importante es una similar a la insulina. Y esta similar a la insulina, a veces, así como la sintetiza para el feto, también se libera a nivel del torrente sanguíneo. Y eso puede producir, es diabetógena. Así que puede producir aumento de la glucemia en sangre. Entonces, también lo que produce es una hormona parecida a la tirotrofina humana, que le conocen con el nombre de tirotropina coriónica humana, parecido a la de la hormona tiroidea. También produce corticotropina coriónica humana, que es parecido a la CTH. Este es similar a la TSH y la otra es similar a la ACTH. Progesterona ya habíamos dicho, estrógenos, y también otras proteínas. Entonces uno me dice, la verdad que no sé decir, si en un parcial yo pregunto cuántas hormonas, por lo menos diga mínimo 3 o 4, gonadotrofina coriónica humana, hormonas de crecimiento, estrógenos, progesterona, ACTH fetal, que se llama tirotropina coriónica, corticotropina coriónica y cordón umbilical. Así como teníamos las vellosidades con sus vasos, eso se comunica con el feto a través de una estructura, que es una estructura tuboide, que tiene 2 centímetros de diámetro y de 30 a 90 centímetros de largo. Si fuera más largo sería un problema, porque a veces cuando es más largo, a veces se puede enrollar en los miembros y incluso puede producir amputación de miembros. Hay chicos que nacen sin bracitos y sin piernitas, pero tuvo en el desarrollo, sino que al ser tan largo o se empiezan a formar nudos, pero como la verdad que adentro del cordón umbilical tenemos mucho tejido mesenquimático, en general es raro que se estrangulen los vasos en su interior. Por eso ese tejido mesenquimático es un tipo de tejido conectivo bastante particular, que también le conoce con el nombre de mucoide o no sé cómo estudiaron en biología molecular, que justamente tiene gran cantidad de mucina y hace que aun cuando se formen los nudos, no se obstruya las arterias y la vena de adentro del cordón umbilical. Pero en general lo ideal es que mida 90 centímetros de largo. Un cordón umbilical más largo de su longitud es un riesgo porque puede empezar a superenrollarse el feto. Y es un problema porque incluso se puede no acomodar, o incluso si se acomoda puede generar una obstrucción del cordón umbilical. Adentro habíamos dicho que pasan 2 arterias que llevan sangre desoxigenada y una vena umbilical. Y adentro está esta gelatina de Wharton, que es esta sustancia dentro del tejido conectivo, que es un tejido conectivo mucoso, que sirve de protección a los vasos para que aún con las vueltitas o los nudos del cordón umbilical no se colapsen estos vasos sanguíneos. Este es el tejido conectivo, y que a ese tejido conectivo, si lo vemos, parece una gelatina, por eso le llaman gelatina de Wharton, se conoce con el epónimo de Wharton. ¿Qué patologías podemos encontrar? Ese cordón umbilical, en el momento del nacimiento, nosotros sabemos que antes de las últimas semanas de gestación, el bebé se coloca su cabecita sobre el cuello uterino y empieza a hacer presión, ¿sí? El problema es que si el cordón umbilical queda entre el cuello uterino y el canal del parto y la cabecita, con el tema del peso fetal y este movimiento puede llegar a empujarlo. Y cuando lo empuja, sale el cordón umbilical, el lugar donde tiene que estar, y que se conoce como el prolapso. Prolapso, ahí ustedes van a ver que en los seres humanos hay un montón de casos. Por ejemplo, prolapso vaginal. Si una mujer, porque tuvo muchos partos o por alguna cuestión, parte de la vagina sale por el lugar donde tiene que estar, se conoce como el prolapso. Uno puede también tener un prolapso anal, hay un montón de cuestiones. Cuando algo sale de por fuera, su canal natural. En este caso, el cordón umbilical, que tiene que estar adentro del útero, no tiene que estar en la vagina, se prolapsa. Y es un problemón, porque en el momento del parto,
puede, muy linda la gelatina de Wharton, pero tampoco es bárbara. Y ahí, cuando tengo una cabecita que me pesa medio kilo y un cuerpito que me pesa 3 kilos y un canal uterino, que las paredes son finas y una presión, tampoco hay tanto lugar. Entonces puede aplastar el cordón umbilical y puede tener hipoxia fetal. Y si la hipoxia se sostiene durante un tiempo importante, puede tener, si no se muere, lo que le habíamos hablado de esto de la parálisis infantil. Por eso, cuando a veces pasa de que en el interior uno va viendo un parto o por ahí estoy en un centro de salud y hay alguien que está por tener un bebé, una de las cosas es uno tiene que hacer un tacto para ver si no tiene el cordón umbilical. Porque si tiene un cordón umbilical, ¿yo qué hago? Bueno, viene el cordón umbilical y está en la vagina cuando hago el tacto. Váyase al hospital a hacer el parto, lo llevo a una ambulancia. No, le meto los 2 dedos, le levanto la cabecita y con los dedos adentro de la vagina, sosteniendo la cabecita para que no me apriete el cordón, me voy hasta quirófano. O hasta sala de parto, depende si va a ser cesárea o no. ¿Por qué? Para que este cordón umbilical se desprolapse y mantener la cabecita para que no me lo obstruya. ¿Para qué? Para no tener hipoxia fetal. Porque el cordón umbilical todo muy lindo cuando está la cabecita dentro del cabello uterino. Profe, ¿y se das cuenta recién cuando llega el momento del parto? Sí, porque antes, aunque esté prolapsado, en verdad está prolapsado cuando el cuello se dilata, y se dilata en el momento del parto. Porque se dilata antes del parto, ya el bebé empieza a hacer presión y se rompe una membrana y empieza a perder líquido amniótico. Entonces el prolapso se genera cuando tenés la dilatación, y la dilatación se genera antes del parto. Y si tenés una dilatación antes del parto, empezás a tener algunas cuestiones. Bueno, origen del líquido amniótico. Habíamos dicho que venía de las células amnióticas y formaban por amnioblastos. En la parte de que no hay placenta, habíamos dicho que el corión se fusionaba con el amnio y se conoce como el intersticio materno o membrana amniocorón. El amnio con el corión calvo, se conoce como membrana amiocoriónica. Y las sustancias pasan entre el intersticio materno con esta membrana amiocoriónica. El aparato respiratorio fetal se determina de desarrollar en el último trimestre de gestación y más o menos después del día 20 o 25. Por eso, a la semana 20 o 25, por eso antes de esa semana no hay viabilidad fetal. Por más que yo adelante el momento del parto o ese feto por alguna situación se haya desencadenado el parto antes o incluso cuando tengan que interrumpir ese embarazo. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones. No solo porque tiene que ver con la falta de desarrollo del arco respiratorio, sino también porque le falta gran cantidad de sustancias que evitan el colapso o la atelectasia en el momento de la primera respiración del recién nacido. Y al haber atelectasia que se unen, se forman unas membranas, que se conoce con el nombre de membranas hialinas. No digo más porque si no vamos a... El riñón también se termina de formar después de los 20 días. El líquido amniótico tiene que ser fluido, claro y levemente amarillento y proteja el feto en el útero, ya lo dijimos. Si en algún momento, en el momento del parto, yo veo que el líquido amniótico es negro o puede tener corión y demás, tengo que empezar a sospechar un montón de situaciones que pudieran haberle pasado al feto. ¿Cuánto pesa el líquido amniótico o cuánto tiene que medir? 350 mililitros. La disminución del líquido amniótico, en la medida que empieza a llegar el momento del parto, cada vez se va reduciendo el líquido amniótico. Y dentro de los métodos complementarios del último trimestre de gestación, es medir la cantidad de líquido amniótico que hay dentro del útero. Se mide por cuadrantes y la disminución del líquido amniótico me sugeriría algunas situaciones. La ausencia de líquido amniótico me habla que ese bebé puede tener una malformación urinaria porque no está liberando líquido. Pero un exceso de líquido amniótico me puede sugerir un problema de los conductos del aparato digestivo. Una estenosis es una atresia, porque el líquido del bebé deglute y genera orina. Deglute hace una circulación. Si yo tengo una estenosis y una atresia esofágica, que significa que está colapsado o está achicado, no puede deglutir líquido amniótico y se genera, tengo un polidramnios. Entonces por ahí tengo una mamá que tengo un excé, una panzota y por ahí veo que un bebé chiquitito.
Un polidramio sugiere de alguna patología fetal, pero también sugiere que hay algo está pasando. Se llama polidramio. Y en vez un oligohidramios, poco líquido amniótico me está sugiriendo o que le debe estar dejando de crecer, o hay algo a nivel de la placenta que no le está llegando, o también una patología urinaria que no está generando la cantidad de útero. Y hasta ahí, un bebé sin riñones vive, porque en verdad está practicando el riñón, pero toda la parte de desechos y de captación de nutrientes, fundamentalmente la excreción, lo genera la placenta. Pero cuando nace alguien sin riñones no es viable, no es que nace y le pongo en diálisis, eso es una fantasía. No existe. Digo porque Profesora, cuando veamos riñón lo vamos a ver. ¿y si tiene mucho líquido, qué se hace? ¿Se extrae? No, en verdad si tiene muchos líquidos, primero una indicación, el paciente polidramio es una indicación de interrupción del embarazo y detectar por qué es. Estamos hablando de un polidramio porque el polidramio genera tanta presión que produce contracciones, puede ser rotura placentaria, porque claro, todo muy lindo, la membrana amniocoriónica, la placenta y demás, pero cantidad de peso produce pequeñas fisuras o lesiones de la placenta y entonces tiene una pérdida de líquido amniótico. Y así como se va algo que es líquido, también suben los bichos, porque yo no sé la fantasía que tienen ustedes, pero la vagina, tenés una flora que está muy bien que esté en vagina, pero si se está perdiendo líquido, esa flora vaginal puede invadir la parte y puede producir una amnionitis, y esa amnionitis puede producir una enfermedad infecciosa fetal. No de un bicho, o sea, no estamos hablando de las torres, sino de las mismas bacterias que normalmente están en la vagina dentro de saprófito porque no es un lugar estéril. Sí el útero, pero si está perdiendo algo puede subir. Como una herida acá. Si me está saliendo sangre, hay alguien que puede entrar y a veces puede ser un mismo estáfilo bauco que lo tengo en la piel, o un bicho, qué sé yo, un estreptococcus que le da de vuelta. Circulación, el volumen del líquido amniótico cambia cada 3 horas y el feto ingiere continuamente el líquido amniótico y es absorbido por el tubo digestivo a la circulación y el exceso se elimina a la placenta, tanto por la parte urinaria como a nivel respiratorio, porque a nivel respiratorio también pasa líquido amniótico y ese líquido amniótico también difunde a los vasos. Si no tuviera un oligohidramios, poco líquido amniótico también puede producir una hipoplasia del sistema respiratorio, porque yo necesito ese líquido para desarrollar el sistema respiratorio. Por eso fíjense que no importa el polidramio, pero el oligohidramios también me va a afectar un montón de cuestiones. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria en el recién nacido en mujeres con oligohidramios. Después están las definiciones. ¿Cuándo se considera oligodramio? Bueno, por estos cuadrantes, si se hace un cálculo y se considera menos de 400 mililitros. El oligodramio puede producir malformaciones, hipoplasia pulmonar, defectos faciales. Yo realmente necesito esa cantidad de líquido porque si no, como que si no está esa presión, puede haber defectos faciales y de extremidades. Y también puede producir, como hay poco líquido y hay un cordón que mide 90 centímetros, si tiene un espesor de 3 a 5 centímetros, se puede estar comprimido porque no tengo todo este líquido que necesita el cordón, todo muy lindo la gelatina de Wharton, pero también ayuda el líquido amniótico para hacer que el cordón no se colapse o se seque. Y entonces un oligodramio también puede producir una compresión del cordón umbilical, por lo cual también puede producir asfixia del feto, hipoxia en el feto y consecuencias graves para el feto o de vida o problemas para su desarrollo. El polidramio también me genera problemas. ¿Cuándo se considera polidramio? Un exceso de más de 3 litros. La mayor parte está relacionado con idiopáticos y el 20% se debe a factores maternos. Y el 20% de los polidramios que están en relación con problemas fetales están relacionados con los anencefálicos. Todas las anencefálicas es un defecto del tubo neural del neuroporo anterior. Fíjense cuando se cerraba el tubo neural, se cerraba en 3 partes. Si no cerraba bien, pero los neuroporos cerraban, es lo que se conoce como la espina bífida, que puede tener una herniación mielomeningocele, mielocele o espina bífida oculta. Pero cuando el neuroporo anterior no se cerraba, directamente es un bebé que tiene solo carita pero no tiene nada de cerebro, porque no se cierra, o sea que no se forman las vesículas encefálicas. Que aunque el bebé sirva, porque el bebé adentro ni piensa, o sea que el cerebro no lo necesito,
El corazón tiene automatismo y la nutrición no tiene que ver con la parte del bulbo, sino tiene que ver con la parte de la difusión de nutrientes a nivel placentario. El bebé nace, pero el bebé no es viable, cuando nace muere. Por eso eso, como no tiene viabilidad fetal, está dentro de todas las condiciones de la interrupción legal del embarazo. Importancia del líquido amniótico: permite el crecimiento externo simétrico del embrión y del feto, actúa como una barrera contra las infecciones, permite el desarrollo normal de los pulmones fetales, evita la herencia de cambios al embrión y al feto. Y también protege al embrión y al feto frente a lesiones relacionadas con el impacto y el trauma y demás. Ayuda a mantener la temperatura corporal también, permite que el feto se mueva libremente, permitiendo el desarrollo de sus extremidades, y también participa en el mantenimiento de la homeostasis de líquidos electrólicos. Todo es el líquido amniótico. Por eso quiero que tenga bien, el oligogramio es un problema, pero también el poligramio lo hace. El embarazo gemelar, ustedes saben que pueden tener gemelos dicigóticos o monocigóticos. Un ejemplo de dicigóticos que ustedes conocen. ¿Cómo le llaman a los gemelos dicigóticos? Mellizos. Y a los gemelos monocigóticos, gemelos, propiamente dicho. ¿Sí? Porque, y eso es importante utilizar. Ahora, después el Lego y le pone gemelos y mellizos y entienden. Los gemelos son iguales, los mellizos son diferentes. Son diferentes porque son diferentes óvulos y diferentes espermatozoides. Ahora, el gemelo dicigótico, son diferentes, pueden o no compartir membranas, pero siempre no comparten membranas, pero pueden estar fusionadas. Pero los gemelos monocigóticos van a compartir. Los dicigóticos no comparten, pueden estar pegadas, o pueden tener cada uno su placenta, con sus membranas fetales. Los gemelos monocigóticos, en el momento que se separaron, van a no compartir placenta. Si se separaron antes de la primera semana, una placenta y dos bebés. Es complicado, realmente uno se lo aporta el otro. En verdad uno tiene prioridad de crecimiento, el otro se queda sin nutrientes y se absorbe. Ahora, si es después de la segunda o la tercera semana, pueden tener 2 acovitelinos o 2 amnios, o un amnio y 2 acovitelinos, o una placenta, y va a depender del momento que se separaron y que cada uno, terminaron siendo cada uno un feto, van a compartir o no membranas fetales. Lo tienen en el libro y van a ir viendo. De todas maneras, la mayoría, aún en los gemelos monocigóticos, se hacen en las primeras semanas, por lo cual en general no comparten placenta, cada uno tiene su placenta, que a veces tienen más o menos suerte de acuerdo a dónde se implantaron. Si las dos están cerca del endometrio basal, genial, pero si uno va al endometrio parietal, y capaz que no se va a desarrollar la placenta, y en una de esas no va a tener una buena implantación y puede perderse ese producto. Ahora, de todas maneras, la decidua basal se forma por intercambio y por inducción del corion frondoso, por lo cual yo en general acá puedo tener dos corion. Si yo tengo 2 bebés y 2 corion frondosos, puedo tener 2 deciduas basales, porque en verdad es una interacción, es una inducción. Entonces, no necesariamente puedo tener los 2 en el mismo lado, los 2 separados y demás. Ahora, lo que sí no puede ser es que esos gemelos monocigóticos que no van a compartir placenta, que la mayoría de las veces no pueden generar una reacción decidual en diferente lugar que no sea el útero. En ese caso, si alguno se implanta en un lugar afuera del útero, uno o los dos, se conoce con el nombre de embarazo ectópico, aún en los embarazos unifetales. Bueno, esto lo de los gemelos, bueno, que más o menos lo saben, está en el libro. Placenta previa. Entonces dijimos, prolapso de cordón umbilical es una patología, crecimiento uterino es otra, poligramio es una, oligodramo es otra, y otra es la placenta previa. ¿Ustedes lo escucharon alguna vez? Tuvo placenta previa y está en reposo. ¿Ustedes lo escucharon alguna vez? Sí. Esto es cuando la placenta se inserta, pero no en la zona a nivel de la pared posterior del útero, que es el lugar no de inserción, sino muy cerca del cuello uterino. Entonces, cuando vuelven a nacer, se pone empieza a crecer y empieza a aplastar el mismo peso, porque aparte las mujeres son en bipedestación. En el perro no existe, o en la gata, o en los gatos, todos los animales cuadrúpedos no existe placenta previa. Porque en verdad, el
bebé hace peso para abajo, no a partir del cuello, que es el lugar, el canal donde tiene que salir. En lo humano, con la bipedestación, vamos a tener el cuello del útero, la placenta y el bebé. Entonces hace peso, va creciendo y eso puede producir un desprendimiento temprano de placenta o un problema en el momento del parto. Por eso la placenta previa, primero, si tiene placenta previa, previo al canal del parto, ese es el nombre, y es indicación de cesárea. Ok, posible que salga por ahí. Y segundo, que la mujer a veces está en reposo porque el bebé hace tanto peso que empieza a hacer fuerza y puede haber incluso pérdida de líquido amniótico y demás. Así que placenta previa al final del embarazo, en general es reposo hasta que se culmine para evitar la bipedestación, mujer acostada. Con el paso del embarazo el feto pesa y este exceso de peso puede romper mucho o poco la placenta, generar hematoma y todo. La paciente refiere sangrado indoloro, por el peso que hace se va lastimando, más o menos importante el color rojo brilloso. Y acordate, donde hay una herida hay un potencial, algo que se puede infectar. Entonces, así como sale algo, puede entrar algo y tiene una gran probabilidad de coriomnionitis. Placenta previa, fíjense, la placenta tendría que estar acá y fíjense cómo acá está abajo. Hay diferentes grados de placenta y entonces eso es una patología de placenta. Embarazo ectópico es cuando ese embarazo, uno, dos o uno solo, no importa, es por fuera de la cavidad uterina. Puede ser en el cuello del uterino. Y claro, el cuello es todo muy lindo, pero convengamos que el cuello tiene otro criterio, no podría nunca ser una decidua basal y mucho menos generar una reacción desigual para la formación de la placenta. Así que ese pérdida se va a perder, o sea, ese embarazo. El problema cuando está en el cuerno, en la trompa del falopio. Porque al principio no pasa nada, porque al principio como es un embrión lactante y es por difusión, no pasa nada. El tema es que después empieza a crecer, y primeramente empieza a crecer, el segundo mes crece a crecer, y la trompita banca, porque la verdad que la trompa es bastante elástico. Pero después llega un momento que por el mismo peso, aparte el bebé no se desarrolla, les cuento. Se desarrolla al principio, pero después no se desarrolla más porque no tiene la placenta que se está formando que le va a traer nutrientes, primero. Y segundo, que empieza a crecer algo ahí adentro de un lugar que tiene milímetros de tamaño. Por lo cual llega un momento que se rompe la trompa. Y convengamos que las arterias y las venas de las trompas son aferencias diferentes de vasos principales. Aorta y cava. Es un problema. Es un problema porque cuando se rompen esas arterias, genera una hemorragia masiva. Esa hemorragia masiva, ¿dónde va a caer la sangre cuando se rompe la trompa? Al retroperitoneo. Y cuando se rompe y cae la sangre al retroperitoneo, el peritoneo ante la sangre se irrita. Eso se llama peritonismo. Le duele la panza. Me duele. Y si yo no me doy cuenta, a veces sangran, a veces no sangran las mujeres. Pero el problema es que si yo no lo resuelvo prontamente, se piensa a perder sangre y la mujer empieza a tener un shock hipovolémico y se muere. El embarazo ectápico, cuando uno lo detecta en el caso agudo o cuando uno lo presume, es otra indicación de interrupción legal del embarazo. Porque si yo no lo trato, primero ese bebé no va a vivir. No es que existe la posibilidad de ese bebé sacarlo y meterlo en el útero y que agarre de nuevo. Así que primero, fantasía no. Segundo, ese bebé la mayoría de las veces cuando uno lo detecta ya no creció más. Pero si yo no lo saco antes que rompa la trompa, me genera un abdomen agudo ginecológico grave. Pero cuando se rompe, nosotros en la guardia mucha gente no sabe ni que está embarazada ni que tiene embarazo ectópico y viene con dolor de panza. Por eso todas las mujeres con un abdomen agudo, sea una gastroenteritis, sea lo que sea, salvo que sea muy diarrea, vómito y más, uno tiene que hacer un test de embarazo. Porque un abdomen agudo en una mujer potencialmente fértil puede ser, un abdomen agudo ginecológico puede ser un embarazo ectópico. Y a veces lo mismo que tiene la misma clínica de una apendicitis, o tiene la misma clínica de un cólico biliar, o tiene la misma clínica de una EPI, que es una infección de la trompa, o tiene la misma clínica de una endometritis, o tiene la misma clínica de una gastroenteritis, o tiene la misma clínica de una diverticulitis. Es un abdomen agudo, pero es un abdomen que le duele la panza, solo que lo que no sabe, porque muchas veces las mujeres no saben, es que estaban embarazadas y lo que tenían es un embarazo ectópico. Al ir creciendo el feto, ocupa la cavidad, que no son tan elásticas como el útero, y termina por hacer presión sobre ella, incluso rompiéndolas. La paciente refiere un fuerte dolor abdominal y en general se corresponde con una hemorragia vaginal.
y vienen y se chocan y se mueren si no me doy cuenta en el momento. No es que tuvo un embarazo ectópico y pasó, no. Acá está el porcentaje de la mayor frecuencia del embarazo ectópico. La mayoría es en la ampolla, en el istmo menos, en la porción intersticial. Acá lo que pasó es en la primera semana, en vez de migrar y llegar al séptimo o noveno día a cavidad uterina, por alguna razón generó a nivel de la trompa una permanencia. A veces el embarazo ectópico se da por obstrucciones a nivel de la trompa. Por eso después hay que estudiarlos. Entonces vimos embarazo ectópico, prolapso de cordón umbilical, vimos placenta previa y otra patología bastante frecuente relacionada con la placentación es el desprendimiento prematuro de placenta. La placenta se desprende. Tenía la vellosidad de anclaje, tenía los tabiques placentarios, pero aún así se puede desprender. Si se desprende una hora antes del parto, media hora, no pasa nada, pero si se desprende mucho antes, el embarazo se demora, por eso a veces es indicación de cesárea. Es una patología grave y el paciente refiere sangrado habitual acompañado de un dolor intenso en cuchillada y muchas veces es como me están acuchillando y demás o picadora de hielo y puede ser bastante agudo. Es una indicación de interrupción del embarazo, independientemente de la viabilidad fetal. Y se hace un hematoma. Y se hace este hematoma y se interrumpe la circulación, o sea que el feto está afectado, pero también se afecta toda la parte porque recordemos toda la volemia y la presión a nivel placentario, por lo cual también la madre va a tener un shock hipovolémico. Shock es que su célula no recibe lo que tiene que recibir. En este caso es hipovolémico porque toda la volemia de la madre está ahí. Porque se pierde o porque se acumula por hematoma. Otra cosa que también puede ser basa previa. En este caso es otra historia que por ahí. Preguntas. Bueno, si la verdad es que si no vemos casos clínicos, es como me imagino para qué estoy en segundo año de medicina, si yo pensé que, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, esto es un poco para entender esto. Y para que ustedes, más allá de las materias del ciclo básico, puedan entender que esto es nada más un ladrillo para poder ayudar a toda esta gente que algún día les va a tocar atender. Son médicos generales en algún lado. Aunque no hagan asistencialismo, no sean ginecólogos, ni médicos generales, ni médicos de emergencia, al ser médicos alguien se va a acercar con alguna dolencia, independientemente de donde están, y les van a contar algo. Y aunque ustedes no sepan qué hacer, por lo menos pueden